En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz sábado. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Tenemos este episodio de la transfiguración en el que quisiera reflexionar en 2 cosas muy concretas. Por una parte, la experiencia de estar con Cristo en esa montaña. Los apóstoles, que eran los más cercanos a Jesús, van a ser los mismos que vayan al huerto de los olivos: Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 apóstoles los tenemos cerca de Jesús en ese monte que la tradición dice que es el monte Tabor, en Galilea. En ese lugar está orando Jesús y aparecen con él Moisés y Elías. ¿Qué significa esto? Los estudiosos han dicho que significa que Jesús es la plenitud de la ley, representada por Moisés, y de los profetas, representada por Elías. Y bueno, Jesús es el centro de toda esta historia, de toda nuestra historia. Y bueno, el primer punto es ver que Pedro, Santiago y Juan quieren seguir en esa experiencia tan bonita de estar ahí arriba, de estar en la montaña. Es tan agradable que Pedro dice: Señor, queremos quedarnos aquí. Muchas veces en nuestra vida espiritual queremos vivir solamente los momentos bonitos. Cuando acabo de vivir un retiro, ese momento tan alegre, esa experiencia fuerte de la vida con Cristo, de esa experiencia de sentir la presencia de Dios, muchas veces que hasta nos llevaron a llorar, a las lágrimas, porque sentimos la presencia de Dios. Y quisiéramos vivir permanentemente en esa sensación agradable, cuando el Señor quiere que vivamos, sí, esos momentos bonitos, cuando viviste ese retiro y que quizás hasta te salieron las lágrimas, una hora santa, una oración. Bueno, sí, pero también hay otros momentos. Jesús quiso que bajaran de ahí, del monte Tabor, para continuar, porque iba a padecer en la cruz. Es decir, también hay que vivir los momentos difíciles. Cuando estás en tu grupo viviendo todo muy en paz, quizá dices: pues qué padre, tenemos la experiencia de Dios. Pero ¿qué tal cuando vienen los problemas? O cuando hay problemas en tu familia, cuando viene una enfermedad, también ahí hay que vivirla unido al Señor. Esto por una parte. Y por otra, el encuentro con Dios en la montaña, para mí siempre ha significado o es como un signo de nuestra experiencia del encuentro con Dios en la misa. Cuando tú vas a la Santa Misa, te encuentras con el Señor, lo tratas cara a cara, y cuando salimos de ahí, pues hay que bajar del monte y continuar con nuestra vida ordinaria. Es decir, la vida en nuestra familia, en el trabajo, también es experiencia de Cristo. Que no centremos únicamente en los momentos bonitos de la oración, no nos centremos solamente en eso, como experiencias de Dios. También es la experiencia de Dios el trato con el jefe en el trabajo, el trato con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, esa situación difícil que te tocó vivir
en tu, no sé, en tu trabajo, en tu escuela, esa persona que te pide ayuda, ahí también está el Señor. Que no olvidemos que nos encontramos con el Señor cara a cara y que así como Jesús se puso resplandeciente, así debe ser nuestro rostro resplandeciente de alegría cuando nos encontramos con el Señor. El Papa Francisco ha dicho que no caben ya los cristianos con cara de funeral, con cara de vinagre. Es decir, el encuentro con Cristo nos tiene que llevar a sonreír, a ser felices y a demostrar esta alegría también a quienes vamos encontrando. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.